Hola, hola. Hola Juanpa, ¿cómo estás? Muy bien, Clau. ¿Y tú cómo vas? ¿Cómo has estado? Súper bien, súper bien. Bueno, estamos listos, bienvenidos, como les estaba diciendo ahorita, a un live de la Sociedad Colombiana de Pediatría. En este caso, un ciclo de en vivos que hemos tenido frente a vacunación. Y hoy nos acompaña Juan Pablo Rojas, que es infectólogo pediatra, vive en la ciudad de Cali, candidato a doctorado, trabaja en el Hospital Universitario del Valle, papá, vacunador, además, que esto es muy importante a la hora de hablar sobre vacunas. Y vamos a tocar un tema que es, ¿son importantes las vacunas que no están dentro del plan ampliado de inmunizaciones? Yo hablaba con Juan Pablo inicialmente sobre la importancia del PAI, pero además como estas dudas que se generan alrededor de otras vacunas incluidas, ¿no? Primero pues saludarte, hola Juanpa, no te he dejado hablar, ¿cómo vas? No, muy bien, Clau. Gracias por esa presentación y bueno, qué buena coequipiera esta noche para hablar acerca de las vacunas y bienvenidos a todos los colegas, a todo el personal de salud que está conectado. Así es, igual queda disponible pues este live si hay algunas dudas y cualquier pregunta que tengan las esperamos ahí en la cajita. Bueno, Juanpa, entonces empecemos, ¿sí? Entremos en materia. La idea es que esto sea una conversación muy fluida, pues, entre los dos. Y creo que la mejor manera de hacerlo como para darle como un hilo conductor es que vayamos como mirando cada una de esas etapas de vacunación que son como cruciales. Ya sabemos y hemos hablado mucho durante todo este año y en los últimos años que la vacunación es una estrategia a lo largo de la vida, en el curso de la vida, y que si bien hay algunas vacunas no incluidas dentro del programa ampliado de inmunizaciones, es nuestra responsabilidad como pediatras, como infectólogos, recomendarlas. Entonces, ¿qué tal si empezamos con el tema de la vacunación en la primera etapa de la vida, o sea, como la vacunación en el lactante? ¿Qué vacunas hay que no estén en el PAI, sí, que podríamos recomendar? Y yo empiezo con vacunación contra meningococo. Entonces, ¿por qué es importante? Es necesario. Meningococo es una enfermedad muy poco frecuente, la incidencia no es muy alta, menos mal. Pero ¿por qué es importante recomendar la vacunación y cómo sería este esquema, Juanpa? Muy bien, Clau. Como guía, listo, importante el calendario vacunal, del cual muy bien hiciste parte, el calendario vacunal que sacó la Sociedad Colombiana de Pediatría hace menos de un mes, quedó maravilloso. Lo pueden consultar en la página web de la Sociedad Colombiana de Pediatría y ese va a servir como guía tanto para las vacunas del programa ampliado de inmunización PAI o las adicionales al PAI. Entonces, meningococo. Meningococo, pues esta bacteria, Neisseria meningitidis, es una bacteria que es bastante letal. El 40% fallece, ¿sí? Aún teniendo tratamiento adecuado y el 10% queda con unas secuelas importantísimas. Colombia, en comparación con el resto del mundo, tiene una incidencias muy similares en menores de un año, que es donde más lo afecta, con un segundo pico entre los 15 y los 29 años de vida. Entonces, estos grupos poblacionales son los de mayor riesgo y los que más hay que vacunar. Y me encanta que hayamos empezado por las diferentes vacunas que existen contra meningococo. Entonces, está Nimenrix, que se puede aplicar desde la sexta semana de vida. Está Membeo, que se puede administrar desde la segunda semana de vida, desde el segundo mes de vida, perdón. Está Menactra, que se administra desde la 9 semana de vida. 9 meses. Mena 9 meses, perdón, sí. Me quedé ahí por lo que ya próximamente van a hacer Jacobo, entonces me quedé ahí con las semanas. Ujú. 9 meses. Y cabe aclarar que Menactra ya va a salir del mercado, va a llegar el próximo año Mencuadri, que se administra desde el año de vida. Estas vacunas son conjugadas, van a cubrir contra los serogrupos A, C, Y y W. ¿Listo? Y existe una vacuna recombinante muy buena que está recién llegada al país, sin embargo ya tiene más de 10 años de experiencia, que se llama Bexero, que me va a proteger contra el serogrupo B y se puede administrar desde los 2 meses de vida. Entonces recordemos, mi Menrix sexta semana, me enveo 2 semanas, 2 meses, esto Menactra desde los 9 meses, ya se va a retirar, al año de vida sigue Mencuadri,
que es la que va a llegar al país, y Bexero a los 2 meses de vida. Es necesario, Juanpa, vacunar contra, o sea, con las dos vacunas, tanto con la vacuna tetravalente como con la vacuna específica para meningo B. ¿Es necesario? Lo que hemos visto es una pregunta muy frecuente, ¿no? De hecho, algunos pediatras, pensando que es una vacuna que hay que pagar, como optimizar un poco la canasta familiar, dicen, bueno, y si aplico una y después más adelante aplico la otra, en realidad es muy impredecible saber cuál es el serogrupo, ¿sí? Que va precisamente a predominar en el caso de enfermedad meningocócica. Incluso veíamos, cuando vemos el análisis de los serogrupos por ciudades, en una ciudad puede predominar el serogrupo C, en otra el B, en otra el Y, entonces es muy difícil. Y por esa razón nuestra recomendación es aplicar las dos para cubrir todos los serogrupos que hoy en día se consideran que son inmunoprevenibles. En ese sentido es importante poder hacer una recomendación certera al respecto y obviamente hablando de los datos. Por eso yo te decía, muchas veces se menciona es una enfermedad infrecuente, la probabilidad que es muy baja, pero cuando se presenta una sola vez, un solo caso, así sea en una familia, ese es el 100% para esa familia. Entonces mi recomendación a los pediatras siempre es, tu deber es informar que existe esa vacuna. La decisión de aplicar una vacuna o no es una decisión consensuada con la familia, ¿sí? La decisión de si pueden o no pueden pagarla o no pagarla, pero lastimosamente, y es repetitivo las historias cuando hay casos de enfermedad meningocócica grave, niños que fallecen, de escuchar decir a los papás, yo no sabía que había una vacuna. Sí, tenemos que hablar de la vacuna, tenemos que contarle que existe y ya después esa decisión de aplicarla o no, pues debe ser una decisión que tomemos en conjunto, pues con la familia principalmente, que no nos limitemos porque cuesta, porque no van a tener, bueno, creo que ese es un mensaje importante que dar con meningococo. ¿Algo más? Y algo adicional, Clau, que se pueden administrar al mismo tiempo. Las vacunas conjugadas ACYW, con los diferentes nombres comerciales que tiene, y Bexero, se pueden administrar al mismo tiempo sin ningún tipo de inconvenientes. Y también la epidemiología. A lo largo del año 2024 llevamos más de 50 casos de meningitis por meningococo, ¿sí? Siendo los serogrupos Y B el segundo, ¿listo? Y C el tercero. El Instituto Nacional de Salud y un estudio muy interesante del doctor Wilfrido Coronel, donde hace toda la vigilancia epidemiológica desde el 2010 hasta el 2023, que es lo que ha reportado. Sí, entonces hay diferentes tiempos, por lo menos hasta el 2015 predominó el serogrupo B. Posteriormente empezó a ganar un puesto muy importante el serogrupo C, el Y, que es el que se ha estado posicionando como primer puesto. Entonces, es una epidemiología totalmente cambiante. Los brotes son impredecibles. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, papás más globales, viajan constantemente, mucho turismo estamos recibiendo. Entonces, importantísimo todo lo que estás diciendo, Clau. Yo sé que estamos hablando de la etapa de los lactantes menores, pero igual como para cerrar como el tema meningo, la recomendación sería vacunar en el primer año de vida porque entre más temprano mejor la protección, sí, mejor la efectividad, pues, o la eficacia para prevenir esta enfermedad, pero también en los adolescentes, ¿cierto? Es como otro pico de la edad pediátrica en el cual se presenta enfermedad meningocócica. ¿Qué hacer con los niños que recibieron vacunación en la etapa primaria, pues siendo menores de un año y ya llegan a la adolescencia? ¿Se indica un refuerzo? ¿No se indica? A veces esto es difícil porque no hay como una recomendación clara, explícita. Lo que sí se ha observado es que tanto en la infancia como en la adolescencia hay otro pico. ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Sí, mi hijo ya recibió la vacuna tetravalente cuando era un lactante, ya es adolescente, ¿le debo aplicar un refuerzo o no? Sí, súper importantísimo, porque en general estas vacunas duran en protección aproximadamente unos 10 años, ¿sí? Entonces, ya es adolescente, ya de tener, ¿sí? Se recomienda por encima de los 11 años hacer un refuerzo. Ok, listo. Y también recordar los pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Aquellos pacientes que tienen déficit del complemento, que manipulan, personas que están en el laboratorio, que manipulan pues cultivos, meningo, bueno, etcétera. ¿Qué otros factores de riesgo para enfermedad meningocócica que sea importante tener presente en la vacunación?
que nos recuerdes ahora, Juanpa. Inmunodeficiencias secundarias como el virus de inmunodeficiencia humana, virus linfotrópico humano de células T tipo 1, los errores innatos de la inmunidad. O con aquellos pacientes, por lo menos aquí en la costa pacífica, se ve mucho, hay mucha prevalencia de pacientes con anemia de células falciformes o drepanocitosis, aquellos pacientes que tienen asplenia funcional o anatómica, los que van a ser trasplantados de médula ósea, entonces los que van a recibir eculizumab. Nosotros en la población pediátrica vemos mucho síndrome hemolítico urémico. El paciente que va a recibir eculizumab, recordemos que este es un biológico y al recibir el biológico debe vacunarse idealmente 15 días antes o 15 días después, porque si no tiene la vacunación, la probabilidad de tener meningitis por meningococo o cualquiera de las otras manifestaciones clínicas de meningococo incrementan 2000 veces. Entonces, esos factores de riesgo son muy importantes para todos nosotros como pediatras tenerlos en cuenta. Listo, sí. Está muy bien, Juanpa, y ahí es cuando uno dice, cuando está en la urgencia de aplicar una vacuna y el tiempo, etcétera, uno dice, ¿por qué no los habían vacunado antes, no? Para prepararse a esos momentos y no tener que correr, ¿no? Cuando tenemos que hacer una esplenectomía de urgencia y resulta que no está vacunado, entonces, bueno, se pierden oportunidades. Bueno, Juanpa, creo que por ahí al menos hemos abarcado las principales dudas frente a meningococo. Quiero que pasemos a otra vacuna que no está en el PAI, que es la vacuna hexavalente, ¿sí? Clau, La vacuna dime. Clau, ahí está preguntando Miguel Corbe, no perdón. ¿Se puede aplicar simultáneamente Nimenrex o Menactra con Vexero? Sí, no hay ningún inconveniente. Se pueden administrar al mismo tiempo. Ok, gracias Juan, porque no había bajado acá el chat de preguntas. Perfecto. Bueno, listo. Entonces pasemos a hexavalente, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué ventajas tiene la hexavalente? O sea, recordemos que la hexavalente, cuando se aplica la hexavalente, lo que hacemos es aplicar pues, una pentavalente que está en el PAI, solo que el componente de tosferinasa celular más polio. ¿Listo? Entonces, ¿qué ventajas, qué beneficios trae un hexavalente a la población? En realidad, ¿es necesario recomendarlo o no? Cuéntanos un poquito al respecto. Esa es una excelente pregunta del día a día, Clau. Entonces, el componente celular de Bordetella pertussis, cuando se administra, genera mayor reactogenicidad en la primera dosis a los 2 meses. Mayor reactogenicidad en manifestaciones sistémicas, mucho dolor, irritabilidad, fiebre. ¿Listo? Entonces, lo que se pretende con la vacuna acelular, el componente acelular de Bordetella pertussis, es disminuir todos esos efectos secundarios que me deja el componente celular. Siendo así, los papás, los acudientes van a tener una mejor tolerancia, van a llevar con gusto al paciente, al niño, a los diferentes vacunas de los 4, de los 6 meses. Además que reducimos uno de los chuzones. Como muy bien lo dijo Clau, viene la pentavalente, o sea, difteria, pertussis, tétanos, hemófilos influenza tipo... Hemófilos influenza tipo... ya me emborraché. Hemófilos influenza tipo B, y entonces ahí adicionamos polio intramuscular, y esa es la vacuna que nosotros pues nos evitamos ese chuzón. Entonces disminuye los eventos sistémicos. Anteriormente teníamos el concepto de que las vacunas de células completas duraban más tiempo que las vacunas acelulares. ¿Listo? Entonces seguíamos vacunando con células completas. Ese concepto ya ha ido cambiando gradualmente, ¿vale? En conclusión, prácticamente las dos tipos de vacunas, tanto de células completas como las vacunas acelulares de pertussis, tienen la misma inmunogenicidad, la misma duración de protección a lo largo del tiempo, que generalmente también son de aproximadamente 10 años. Ok, súper. Claro, si tienes más ahí para... Aprovechando de pertussis, y sé que dije que vamos a seguir como un orden, pero aprovechando la DTaP, ¿sí? Que nosotros recomendamos en el adolescente, porque es necesario. O sea, hoy en día en el PAI, para el adolescente solo está incluida en las mujeres en edad fértil en la DT y en la TD, perdón, y BPH, ¿cierto? ¿Es necesario la aplicación de tosferina en el adolescente con esta tosferina acelular? Sí, es súper clave. Es súper clave
Hay diferentes marcas comerciales que están en nuestro país que son todas muy buenas porque el adolescente pasa a ser también un portador nasofaringio de esta bacteria, Bordetella pertussis, y contagia muy fácilmente. No solamente contagiar, sino es de él manifestar toda esa sintomatología clínica y molesta que genera la infección por Bordetella pertussis. Recordemos que se genera síndrome coqueluchoide o tosferina. Listo, todas esas secuelas impresionantes que deja tosferina, la alta mortalidad en menores de 1 año. Sí, entonces es clave estar protegidos en los más pequeñitos y con un refuerzo en los adolescentes, mujeres embarazadas también, como lo dijo Clau. Ok, listo, perfecto. En mujeres embarazadas sí está incluida, está dentro del PAI, ¿cierto? Pero es importante recordar al respecto toda esta estrategia, porque es que el bebé cuando nace, o sea, el pico de tosferina grave y mortalidad se da en los primeros días de vida. Sí, en los primeros meses de vida, cuando el niño todavía no alcanza a tener inmunidad para tosferina, y lo que se busca con esta estrategia precisamente es evitar la tosferina en el bebé, teniendo en cuenta el paso de anticuerpos maternos. Listo, Juanpa, creo que vamos muy bien hasta allí. Sigamos con otra vacuna, no sé, pensemos en hepatitis A, ¿sí? Porque en el país está una dosis, pero algunos hablan o hay unas recomendaciones de 2 dosis de hepatitis A. Inicialmente esa era la recomendación como tal para alcanzar una mejor inmunidad o mejores niveles de anticuerpos contra hepatitis A, pero experiencias como por ejemplo en Argentina con la aplicación de una sola dosis de hepatitis A demostraron que era efectivo, que era inmunógena y que protegía contra enfermedad contra hepatitis A. ¿Tú qué puedes decir a los pediatras que muchas veces dicen si es necesario la otra dosis de hepatitis A o con una dosis estamos tranquilos? Eso para nuestra epidemiología es importante la segunda dosis. ¿Por qué? Porque es que solamente el 40% del territorio colombiano tenemos agua potable. ¿Sí? Debemos de pensar en esa población que no tiene agua potable. Hace menos de 1 año acá en el Valle, en Dagua, tuvimos un brote de hepatitis A donde aproximadamente entre 40 y 50 seres humanos afectados por hepatitis A por el río que estaba contaminado, y el río era donde sacaban principalmente el agua para el consumo humano. Entonces, ese refuerzo que en el programa de inmunización de Colombia está a los 12 meses, pero es importante la vacunación de los 18 meses, incrementa más el porcentaje de protección, incrementa un poco más el tiempo de la protección vacunal. Y en nuestro territorio colombiano no tenemos, un 60% no tiene agua potable. ¿Listo? Entonces, los otros países tienen incluso mejores coberturas de agua potable que nosotros. A nosotros todavía nos falta. Y tenemos mucha zona rural dispersa que ni siquiera, por ejemplo, yo hice mi rural en Timbiquí, Cauca. Allá en el rural, estamos hablando de 2009, nos tocaba cocinar, consumir agua de agua lluvia, ¿sí? Entonces, así hay muchos más territorios que no hay agua potable. Así es, las estrategias también hay que recordar cuando las estrategias de menos dosis de una vacuna dependen también mucho de las coberturas, ¿no? Debe haber una alta cobertura de la enfermedad para poder que sean efectivas. Y a propósito, quiero hablar, ya que mencionaste brote, de hepatitis A por fuera de la edad que está en el PAI, ¿sí? Recordar que es una vacuna que es aplicada en Colombia desde hace 12 años aproximadamente. O sea que hay niños por fuera de esa edad que no recibieron la vacuna contra hepatitis A, niños y adultos jóvenes. El brote actualmente en Medellín, por ejemplo, en Antioquia principalmente se presentó en adultos jóvenes que nunca habían sido vacunados contra hepatitis A. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir vacunación, porque obviamente no está incluida en el PAI porque ya se sale de la edad, pero son los que mayor riesgo tienen de enfermar. Entonces, ojo con hepatitis A, ojo con estas vacunas que no están incluidas en el PAI, también en otras edades. Recuerden que la vacunación es en el curso de vida, no solamente en los niños pequeños. Entonces, si usted tiene más de 12 años, y no pagó la vacuna de hepatitis A cuando estaba chiquito, probablemente no está vacunado y es susceptible de tener una enfermedad que puede llegar a avanzar a una hepatitis fulminante. Es raro, pero puede ocurrir, incluso es causa de trasplante hepático.
Listo, Juanpa. Bueno, creo que vamos ahí bien con el tema de hepatitis A. Hablemos un poquito más allá, sí, no, me faltó una, sí, rotavirus, sí, tenemos rotavirus monovalente en el PAI, hay una rotavirus pentavalente, ahí también hay una pregunta al respecto. ¿Qué tan necesario es la una sobre la otra según la epidemiología colombiana o estamos tranquilos con la mono? Esa pregunta es clave, esa pregunta es bastante clave. La vacuna que está en el programa ampliado de inmunización es muy buena, es Rotarix, es monovalente, cubre contra un genotipo que es el más universal, ¿listo? De rotavirus. Y está la alternativa que está Rotatec, que es pentavalente, cubre contra 5 genotipos de rotavirus, ¿listo? En cuanto a la epidemiología, cada vez somos un mundo, cada vez nosotros somos más globalizados, ¿sí? Somos más globales, viajamos con más frecuencia. Listo, quizás a nosotros nos vaya muy bien con la monovalente, pero si yo voy a ir a un área donde no existe cobertura de vacunación, donde hay más de 3 genotipos circulantes, por ejemplo, el Medio Oriente, listo, por ejemplo, ciertos países del Asia. Entonces es importante tener esa adecuada protección. Sí, yo recomiendo mucho a los pacientes esa vacuna pentavalente. Ok. La vacuna que está en el programa de inmunización cubre a los 2 y a los 4 meses de vida, ¿sí? Y la pentavalente se mete a los 2, 4 y 6 meses de vida, ¿vale, Claudia? Y entonces una pregunta bastante frecuente que nos hacen, ¿hasta qué edad se puede aplicar vacuna contra rotavirus? Listo, entonces según el PAI máximo se puede iniciar hasta los 3 meses, 21 días, ¿sí? Si se tarda en iniciar según el PAI no podría aplicarse, sin embargo hay recomendaciones de la OMS que uno podría aplicarlo después de esa edad aprovechando la oportunidad de inmunización, ¿no? Pero según el PAI si usted llega pues al centro de vacunación y no se la ha puesto antes, no se la van a aplicar, pero digamos que no hay una contraindicación completa pues para no hacerlo en ese sentido. ¿Listo? Bueno, Juanpa, estaba mirando por acá, me iba a saltar el tema de neumococo, iba a pasar a otra vacuna del adolescente, pero acá estoy leyendo una pregunta y es la importancia de colocar el esquema de neumococo del PAI es 2+1, ¿sí? La importancia de colocar 3+1, o más que la importancia es cuál es la diferencia, ¿sí? Entre poner 3+1 o 2+1 con neumococo, con la vacuna de neumococo Prevenar 13, o incluso hablar de una vez con la de 15 serotipos que ya tenemos disponible en el país, ¿sí? ¿Cuál es esa tercera dosis? Es importante, es necesaria, ¿qué me da de forma adicional? Hablemos un poquito de neumococo, además que tú has participado en varios estudios de neumococo en el país. Sí, cuando PCV10 empieza a incluirse en el programa ampliado de inmunización, Synflorix en el año 2012 a nivel país, entonces empiezan a disminuir los serotipos que están incluidos en esa vacuna. Muy buena, hizo muy buen papel. Sin embargo, los microorganismos, la evolución de las bacterias nos llevan millones de años más que los seres humanos, entonces se adaptan mucho más fácilmente. Entonces, los serotipos que no estaban incluidos en esa vacuna PCV10, como por ejemplo el serotipo 19A, empezó a incrementar. ¿Listo? Y ese es el que más daño en los últimos años nos ha hecho, más meningitis, más bacteriemia, más neumonías complicadas, otitis, sinusitis. ¿Listo? Entonces, hay un estudio muy interesante de Ron Dagan, aproximadamente salió publicado en el 2007 con respecto a PCV7. ¿Listo? PCV7 que uno lo puede extrapolar con las diferentes vacunas de la adición de la vacuna al 6º mes de vida. ¿Y qué es lo que se vio? Que si administramos una vacuna adicional al 6º mes de vida va a disminuir aún más la aportación nasofaringia de neumococo. Los seres humanos, a través de la nasofaringia, podemos ser portadores de muchos microorganismos. Uno de ellos es meningococo, otro es neumococo,
Listo, Bordetella pertussis. Lo importante de las vacunas conjugadas es que erradican esa aportación nasofaringea. Y esto es clave, es importante. Además de disminuir aún más la aportación nasofaringea, ¿sí? Genera una mayor protección contra uno de los serotipos. Esto, el serotipo 6. En ese estudio lo demostró y se puede extrapolar. Fue tan concluyente este estudio que no hubo necesidad de replicarlo con las siguientes vacunas de PCV13, etcétera. Y esta pregunta es clave, Clau. Entonces ya llegó PCV15, que es Vaxneuvance, ¿vale? Bueno, entonces, porque me han preguntado, ¿y si le administro a los 2, 4 meses Prevenar 13 y al sexto mes Vaxneuvance? Entonces ahí, ¿cuál sería lo adicional que me generaría PCV15 o iniciar desde un principio con PCV15 en nuestro país? ¿Sí? Bueno, entonces es muy importante lo que dices con neumococo. La historia ha sido muy bonita porque es una historia que responde a la epidemiología, ¿sí? Es una historia que responde a la epidemiología de un país. El cambio a PCV13 se dio por lo que dices de 19A. Siempre miramos los serotipos predominantes en el país y ahorita tenemos 2 serotipos más en una vacuna que si bien no son los predominantes, ¿sí? Porque eso hay que ser muy claros, o sea, hay que intentar que la mayoría de niños del país tengan PCV13, pero no solamente los del PAI que nacieron el 1 de mayo del 2022, sino los que no la recibieron, porque también vemos enfermedad neumocóxica por 19 niños de 3, 4, 5 años, enfermedad grave. Entonces también en estos niños, que ya no entra dentro del PAI porque el PAI no tiene un catch-up, un retrapaje de vacuna con PCV13, estos niños también tendríamos que hacerle una indicación de vacuna, una sola dosis, que es la que corresponde por edad en mayores de 2 años. Pero si vamos a hacer ese catch-up y tenemos una PCV ahora con 2 serotipos más, que si bien no son los más predominantes, pues estamos dando una protección a otros 2 serotipos que, como tú lo dijiste ahora, puede que en otros países sean los más predominantes o tengan un predominio mayor de lo que tienen acá. En nuestro país actualmente todavía el serotipo más frecuente es 19A y el más asociado a enfermedad grave, ¿sí? Y eso es claro. Pero esto puede ir cambiando, ¿no? En la historia del neumococo, los serotipos, hay un recambio de serotipos y puede llegar un momento en que la epidemiología se comporte de manera diferente y tenemos esta protección adicional. Y va a pasar lo mismo con otras vacunas como la de 20, que no la tenemos disponible en el país, pero que probablemente la vayamos a tener prontamente. Listo, Juanpa, nos quedan 10 minutos. Uy, ¿cómo pasa el tiempo? Quiero que hablemos de una vacuna. Bueno, hay una pregunta que si Vexero se puede aplicar en cualquier momento después de los 2 meses, sí. Cambia el número de dosis, depende de la edad, pero se puede aplicar en cualquier momento. Incluso hay algunos pediatras que me dicen, doctora, como estrategia yo estoy poniendo Vexero a los 3 meses, pues para los 2 poner la tetravalente y a los 3 meses Vexero, que es la vacuna contra meningococo B, está bien, ¿no? O sea, como estrategia también del tema de bolsillo, de pronto la reactogenicidad al aplicar tantas vacunas, eso también es importante. Y después de esa pregunta quisiera pasar a dengue. Yo sé que sos un experto en dengue, estás en una ciudad que tiene una incidencia muy alta de dengue, es una vacuna disponible, segura, que tiene ensayos clínicos, que incluso Colombia participó el SAFE, participó también en el reclutamiento de pacientes en el análisis de esta vacuna. ¿Es necesario aplicarla en todo el país, solo en zonas como Cali? ¿O cuál es tu recomendación al respecto? ¿Qué piensas o qué nos puedes decir ahorita sobre esta vacuna? Dengue está presente en más del 90% del territorio colombiano. Sí, Aedes aegypti, Aedes albopictus, dado a la ecoepidemiología de las enfermedades infecciosas, al cambio climático. Entonces, antes el mosquito estaba llegadas a los 1.800 metros sobre el nivel del mar. Ahorita ya están los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, abarca una mayor cobertura del territorio colombiano. Por ejemplo, revisando las estadísticas con respecto a dengue, más de 300 fallecidos, la mitad ya han sido confirmados por dengue, ¿sí? Cali es la capital mundial del dengue, eso a mí me dio dengue con signos de alarma. Ojo con eso, ojo con eso. Dengue, me dio dengue con signos de alarma hace 11 años y eso es espantosísimo, no lo volvería a repetir. Entonces,
Qdenga es una vacuna muy buena, como muy bien lo dijiste, Colombia fue el que más participantes aportó en los diferentes estudios a nivel global. Se administra desde los 4 años hasta los 60 años. El lineamiento colombiano, Argentina no tiene límite de edad los argentinos. Estamos pendientes de las diferentes publicaciones para saber cómo les fue por encima de los 60 años. Son 2 dosis con un intervalo de diferencia de 3 meses una de la otra. Listo. Yo ya me la Juanpa, sin apliqué. Dime. importar si te ha dado dengue o no. Sin importar si me ha dado dengue o no. Y una pregunta muy clave, si digamos recientemente me dio dengue, ¿cuánto tiempo debo de esperar para aplicarme la vacuna de dengue? Entonces, si te dio dengue hay que esperar 6 meses para que te apliques la vacuna de dengue. ¿Listo? Esas preguntas es bastante importante porque la hacen en el día a día. 100% recomendada. Yo ya me la administré, yo ya tengo las 2 dosis porque no volvería a repetir un dengue con signos de alarma jamás en la vida. ¿Y cuáles son las únicas en qué personas no se puede administrar? Aquellas personas embarazadas, mujeres embarazadas, aquellas que están lactando, pacientes que están recibiendo inmunosupresores, ¿sí? Pacientes que tienen VIH con un recuerdo de CD4 por debajo de 200, pacientes que están recibiendo infliximab o a cualquier otro biológico. Entonces, eso es clave de que esos pacientes por él se difiere temporalmente hasta cuando mejore ese sistema inmunológico. Perfecto. Juanpa, bueno, no, voy a terminar este live, no sé cuál se me escapa, ahorita me acuerdo, bueno, hay muchas vacunas que no están en el país del adulto como tal, pero pues que ya las hemos tocado en otros espacios en la sociedad, pero quiero terminar con BPH no navalente. Sabemos que el BPH está en el país, una dosis tetravalente, una dosis entre los 9 y los 17 años, niños y niñas, ¿sí? Pero sabemos que esta recomendación no es la recomendación, digamos, derivada de los estudios clínicos que ejecutó la empresa desarrolladora, pues, de la vacuna como tal, y además, o sea, sino 2 dosis o 3, y además hablamos de que hay una disponibilidad de una vacuna no navalente. ¿Qué tanto más me aporta esa vacuna no navalente en prevención del cáncer cervical, verrugas genitales, bueno, entre otros? ¿Y cuál es como la recomendación al respecto? Esa es una pregunta muy frecuente que nos hacen, pues, de si será que sí le mando la nona, una dosis o 2, o cuando 3. Bueno, hablemos un poquito de pH. Sí, Gardasil nonavalente es muy importante. Esto en menores de 15 años son 2 dosis, en mayores de 15 años son 3 dosis, hasta los 44 años de vida se puede administrar, ya que un alineamiento tanto hombres como para mujeres. Dentro de hay un estudio muy bonito en Colombia que toman los genotipos del virus del papiloma humano en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Entonces, los genotipos que predominan en Colombia con la vacuna Gardasil tetravalente, o sea que cubre contra 4 genotipos, solamente cubriría contra un 40% de los genotipos que están circulando en Colombia. Si nosotros adicionamos o aplicamos desde el inicio Gardasil nonavalente, entonces esa cobertura, según nuestra epidemiología colombiana, incrementaría aproximadamente a más del 80% de protección. Entonces, con esa epidemiología, ahí les dejo ese punto listo porque es una vacuna que protege contra el cáncer. El virus del papiloma humano es muy oncogénica y ya todos conocen sus desastres que hace el virus del papiloma humano. Así es, Juanpa. Puede ser un poco más según la serie que uno consulte, sí, 16 y 18 que son los más oncogénicos que se han demostrado, pero es una vacuna que evita el cáncer. O sea, es una vacuna que previene el cáncer cervical, que es uno de los más frecuentes en el país, y que no debe haber dudas sobre la seguridad. Ya está súper claro que es una vacuna segura y que el mayor riesgo de aplicar la vacuna contra VPH es no aplicarla, porque le estamos quitando la oportunidad a esa mujer, a ese hombre además, de evitar un cáncer. ¿Sí? En el hombre, cáncer anal, cáncer orofaringio. También es que es un virus que se considera que compartimos, ¿no? Entonces estás protegiéndote y estás protegiendo a tu pareja. Entonces es muy importante la vacunación
tanto en niños como niñas, evita el cáncer. Por favor, no dejemos de hacerlo y de recomendarlo, sin dudas. Sin dudas, a veces, ¿será que le aplico la vacuna de VPH? No, si quieres, sino no, hay que aplicarla. O sea, hay que aplicarla como decimos cuando tiene fiebre, dele acetaminofén para la fiebre. Listo, tiene que ser con contundencia. Preguntan de influenza, ¿sí? No solamente en el PAI, que es en menores de 2 años, perdón, sino nosotros recomendamos influenza a lo largo de la vida. Ojo con las embarazadas, está incluida dentro del PAI, ¿sí? Las embarazadas tienen 10 veces mayor riesgo de complicarse, entrar a UCI y morir si les da influenza en el embarazo, pero además protege a sus bebés, ¿sí? Pero además recomendamos influenza en otras etapas de la vida, a lo largo de la vida, anual es lo que tenemos ahora. Juanpa, creo que quedó en el aire solamente una pregunta, sí, si una dosis o dos. Hay, digamos que algunos desenlaces que se han evaluado, sí, desenlaces subrogados que se han mirado secundarios, pues como en la vacunación de VPH y que cuando se ven a largo plazo con una dosis las mujeres terminan también teniendo un factor protector contra cáncer cervical y de ahí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que una dosis puede ser suficiente. Pero si usted quiere dar una protección más amplia, serían 2 dosis o 3 si tiene factores de riesgo como infección por VIH. ¿Listo? ¿Algo más al respecto? Clau, 2 minuticos te propongo porque aquí hay varios colegas muy interesados. Virus respiratorio sincitial todavía no está en Colombia, ¿sí? Pero entonces para que tú des en un minuto datos importantes de Nirsevimab y yo hablo de la vacunación de virus respiratorio sincitial o viceversa, Yo como prefieras. te voy a quitar porque ya tenemos 1 minuto y te voy a quitar el minuto para hablar de las dos. Lo más importante y el mensaje que yo quiero darles hoy es, debemos estar muy felices, muy optimistas frente a una oportunidad de prevenir infección grave por virus respiratorio sincitial en los menores de 6 meses. Con 2 estrategias, las principales que hay en el mundo actualmente, anticuerpos monoclonales, Nirsevimab, que se aplica a los recién nacidos, ojalá todos, porque el virus sincitial respiratorio no le da solo a los prematuros, sino que también le da al gordito. Yo me acuerdo en la UCI que el gordito era el bronquiolito, ¿sí? El gordito sano, el del bronquiolito grave, ¿sí? El de la bronquiolitis grave. Entonces es una estrategia que hoy previene y se ha demostrado la experiencia en Chile con Nirsevimab ha sido espectacular, fantástica, con 0 niños que hayan fallecido por virus respiratorio sincitial. Es un anticuerpo monoclonal disponible ya en otras partes del mundo a la espera que va a pasar en nuestro país y que se tomen decisiones. Vacuna en la embarazada contra virus respiratorio sincitial, segura, experiencia ya en Argentina, en Estados Unidos, en Reino Unido, próximamente en Costa Rica, también con unos datos de eficacia, pues, y en el mundo real incluso ya tuve la oportunidad de conocer recientemente datos de Argentina de prevención de la enfermedad grave en esos niños, particularmente en los que peor les va con sincitial, que son los menores de 3 meses. Entonces, estén atentos, no duden de la indicación del uno o del otro. Tenemos 2 estrategias en el mundo. Ojalá pudiéramos tener una estrategia combinada para aquellos que la mamá no alcanza a vacunarse o se vacuna muy pronto a tener el bebé y podamos tener la oportunidad de el anticuerpo monoclonal o alguna de las 2, pero que tengamos, ojalá tengamos una forma de prevenir virus respiratorio sincitial en nuestro país. Creo que todos estaríamos complacidos de poder hacerlo. Listo, Juanpa, no, mil gracias, te quité más, me duré 2, pero, pero bueno, tu esposa está vacunada contra sincitial, ¿sí? Eso es Exactamente, nos no hay vacunamos en mejor Estados Unidos. evidencia que el ejemplo, ¿sí? El ejemplo y la confianza que tenemos en las vacunas. Y cuando a mí me preguntan, ¿le aplicarías o no esta vacuna no incluida en el PAI? Yo solo recuerdo el esquema de inmunización de mis hijos. Y yo quiero que mis pacientes estén así o mejor protegidos que lo que mis hijos han estado gracias a esta oportunidad que tenemos de evitar enfermedad grave, evitar hospitalización, evitar la muerte, evitar el cáncer con las vacunas. Mil gracias, Juanpa, y bueno, nos vemos. Gracias a ustedes por estar acá y por la interacción. Un abrazo a todos y que tengan buena noche. Gracias, Clau. Un abrazo grandote. Te quiero mucho, te Chao. cuidas. Chao a todos, Cuídate. gracias por conectarse.